tus latidos. Danzan al ritmo de estas melodías. GDS. Escúchanos en www.gdsradio.com. Quédate junto a nosotros. Aun cuando parezca que todos se hayan retirado, podrán escucharse en algún rincón estos sonidos. GDS. Escúchanos en www.gdsradio.com. Lo cotidiano aturde un poco. Las palabras a veces molestan. Tómate un respiro, ya que la mañana está en su punto más alto. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, mañanas de viernes, a través de GDS Radio TV 1111. Le damos la bienvenida a las protagonistas de las mañanas diferentes en GDS Radio TV. Quien les habla, Guillermo San Martino, desde el estudio central. Ya abrimos la ventana de GDS TV a través de YouTube y nos escuchás en la aplicación por radio para todo el mundo. Y le damos la bienvenida a Marcela y Cintia. ¿Cómo están? Bienvenidas. Todo muy bien, preparados para un nuevo viaje interestelar de 1111. Otra edición más, sí. Ya estamos por el segundo mes terminando de este programa maravilloso, transformador, diría. Un abrazo y un encuentro con la gente, tu gente, quien te elige de lunes a lunes, y bueno, y nos dan el espacio de permitirnos conocernos en este corto tiempo, y bueno, y que vamos a abrazar a los días, los meses que vendrán para seguir en el aire. Y nos van a llevar a un momento quiebre en la humanidad que hemos vivido, un momento particular que ha cambiado mucho, hasta nuestra forma de ver las cosas, y que de una manera, aunque la gente diga, ¿se acuerdan la frase que decían? Vamos a salir mejores de todo esto. Y ¿qué pasó, no, en ese momento, y a qué momento me estoy refiriendo? Obviamente, vamos a ir con la consigna que dice: si pudieras contar algo del 2020, ¿qué te marcó? ¿Qué sería, no? Y es verdad, Guille, lo que acabas de expresar. Muchas de la gente que está del otro lado dirá, ¿qué pasó con Marcela y Cintia? ¿Por qué tocaron este tema en particular? Tan recordado para muchos, algunos para bien, otros no para tan bien, que es la pandemia, pero lo estamos llevando de eslabón de la mano de lo que habíamos tocado, el tema último, que fue de los chicos, la tecnología, obviamente los diagnósticos que se están dando, ¿no? Entonces se nos ocurrió con Sim tocar este tema tan lindo, tan importante, lindo en el sentido de que otra persona que está detrás de pantalla pueda transmitirnos lo que pasó. Hay cosas que no son agradables, pero quien sienta el deseo de mandar un mensajito, ¿no, Sim? Sí, Guille. Invitamos a vos que estás ahí del otro lado escuchándonos, que nos mandes tus mensajitos contándonos tus experiencias vividas en época de pandemia y qué fue lo que te dejó como consecuencia
de ese 2020 que marcó a la población mundialmente. Un antes y un después. Exacto, fue un antes y un después, tanto en infantes, en jóvenes, en adultos mayores. A nivel socioeconómico y cultural, sí fue algo que marcó muchísimo. Y hoy lo que queremos hablar es de eso que nos dejó. Sé que muchos por ahí les va a traer un poco de nostalgia, de tristeza, y siempre desde el amor y el respeto vamos a tocar este tema. Y acompañamiento, ¿no? También. Y acompañar y tratar de transformar este dolor, porque sé que hay muchas personas que todavía lo transitan con dolor a después de, ¿no? De muchas secuelas. No sé, Guille, a vos, ¿qué te hace recordar este tema? A ver cuál fue el quiebre. Experiencia particular. Yo Sí. Lo que sentí en ese momento es que nadie lo esperaba. Recuerdo muy bien el anuncio. Yo estaba en un boliche escuchando una banda y de pronto empezaron ¿se acuerdan que fue un sábado? Fue un sábado entre el 19 de marzo aproximadamente de ese año 2020 y se decía algo. En la radio ya había llegado cierta información. Nos había visitado una cantante de Italia que le habíamos preguntado, estoy haciendo memoria, había venido a la playa y todavía acá no habían cerrado y le preguntamos porque, no, italiana que vivía en China, no, era más todavía, no, era italiana, latana, cantante que vivía en China y dice, sí, está pasando algo, pero yo justo de China me fui a Italia y de Italia se vino a la Argentina y era algo lejano, ¿se acuerdan que era algo muy, muy lejano? Y todo se volvió de manera rápida, como hoy sucede, que estamos transmitiendo en vivo y capaz nos pueden escuchar en China, esto pasa, o en España, donde sea, en el momento. Con la pandemia pasó algo similar, tardó nada más que días, en algunos casos eran horas nada más, de acuerdo a los aeropuertos, y en primera instancia parecía una película, y no era la verdad, no era una película de ciencia ficción, era algo que iba avanzando. Claro, es que en realidad, Guille, mucha gente lo tomó como que era un chiste, era para preocupar a la población, pero no fue chiste, No. Parecía todo de película, pero lamentablemente fue todo tan cierto. Hay muchos puntos para destacar, pero de repente se notó, volviendo despacito, a recordar que no estamos preparados. La gente no está preparada. No. Y cómo nos engañaron como niños, ¿no? Porque el lema era, nadie te obliga a que te vacunes. Vacunás si querés, pero para ir al supermercado enfrente o en la esquina, si vos no tenías las 3 vacunas, no te dejaban entrar. Yo si no tenía las 4 vacunas, no me dejaban ingresar a hacer mi labor. Pero vos te adelantaste un poquito. Acordate que al comienzo era el tema que no había vacunas. Vacunaban a los esenciales por ciertas labores. ¿Cómo fue en tu caso, Marce? Porque vos eras esencial. Claro, bueno, sí, obviamente me tuvieron que aplicar en tiempo y forma, pero encima 4 vacunas, ¿4? de las cuales yo estuve negada desde el primer día que me aplicaran la primera, ya. Entonces dijo, bueno, listo, se te empiezan a descontar los días, y entonces de a poco, digamos, nos pisaron la cabeza, porque de repente es como que, bueno, si no querés no te vacunes, pero para trabajar o para hacer los mandados, sí. Un caso particular fue tener a mi hija, a mi amada Denise, de 25 añitos, con COVID. Y no lo sabíamos hasta que se sentía mal y se hizo los estudios y bueno, lo tuve que aislar en una habitación. El nene de hoy 12 años, que es asmático, detrás mío, lavandina por todos lados, obsesionado por todos lados.
Yo, si mi hija acostaba con COVID, tampoco podía ser útil en el trabajo, no me dejaban ir. Fue un momento difícil. Vos sabés, Marce, que la radio cumplió un papel fundamental de acompañar, y vos lo que decías, si uno estaba preparado o no. No, nadie está preparado para esto porque es algo que no lo esperás. Después viene la otra etapa, que seguramente hoy se va a tratar, que es cómo transitarlo. Había personas que, porque me hiciste acordar lo de la lavandina, yo tenía una vecina, claro, ella limpiaba todo y yo decía, pero pará, tanto tampoco, había como extremos. Yo sí era de las personas que me quería vacunar y también respetaba al que no, pero ella, por ejemplo, yo la veía desde un extremo, es decir, desde limpiar los picaportes, todas las cosas, ponerse, ¿se acuerdan que se ponían barbijo, cosas? Yo digo, no, tanto, pará. Pero, ¿qué le pasó a esa persona? Sufrió un montón, porque cuando todavía se tenía que cuidar, es decir, pasó del extremo de todo, dejar las cosas afuera, lavar todo, hasta salir de pronto cuando le dijeron, podés salir un poco, salió tanto que se agarró mal, me acuerdo el COVID. Yo digo, pero ¿cómo si era la que más se cuidaba de todos y ahora se iba acá, allá? Eran los dos extremos. ¿Qué tema el de la mente? Porque ahí era la mente, ¿no? Exacto, vos fijate los papeles que pedían, obviamente en su momento, para pasar. De ellos se podían, porque no sabían qué tenían que pedir, ni sabían con quién estaban tratando, obvio, ¿no? Iba yo del otro lado. Sí. A mí me pasó en lo particular que mi hijo menor asmático, el mayor no, pero por orden médica nos permitían el poder salir para que mi hijo mayor se despejara un poco. Me acuerdo que nos paraban en la calle a pedirnos a ver por qué estábamos afuera, que le mostráramos el certificado, y era andar con fotocopias del certificado para todos lados, era una locura, así sea para la plaza. Y una vez que dieron el ok para empezar a salir, a transitar en espacios públicos, la gente se confió y empezó a tener más este contacto físico que el ser humano necesita. Científicamente está comprobado que se necesita. Claro que lo necesita, tener ese acercamiento con el otro. Y ahí es cuando se desmadró toda la cosa. Igual era una tristeza ver a nuestros abuelitos que iban a la plaza un ratito a tomar sol y cómo los sacaban esposados. Y ahí cómo los abuelos de la tercera edad, el consumo televisivo, que la mitad podía ser verdad, la mitad no tanto. Sí, era de y todo. como ahora, que ahora se dice que va a volver, que en un tiempo va a volver, que para el 26. Quiero traer algo, dice, sí. Algo que dice Marce, de esto de que los adultos mayores fueron los que, creo yo que sufrieron esto de que sí salí, no salí, y como que jugaban un poco con la mente de ellos, al igual que los niños, ojo. Sí. Porque es como que, sí, te dejo, ay, no te dejo, sí te dejo, no te dejo, salí, no salí. Entonces ya no sabían qué era lo que estaba Pero viendo, acá en la Plaza Mitre, sin ir más lejos, estaban los abuelos sentados normalmente y 2 plazas más de la Colón los posando. O sea, y ellos tenían una conducta, una línea, Guille. No me quiero pasar de decirte yo, en mi vida, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar a donores y en la pandemia mucho más, gracias a Dios pude ayudar. Y he estado en los hogares de abuelos, trabajando 8 horas, me he ido al Cuadradito de Amor, que muchos no lo conoce, detrás de Regional, donde se lleva la gente para... Yo he hecho muchos adonores, horas, y ves el pasar de estas cosas. A veces cuando uno dice, ¿y vos cuántos años tenés? ¿O cuántos hijos tenés? ¿Por qué sabes? O sea, a mí me gusta hablar, y vos me conocés, de todos los temas, y de lo que no sé, escucho y aprendo de todo un poco. ¿Y qué se veía ahí, Marce? Yo lo analizaba desde 2 puntos. En los más chicos,
los que ahora ya están en segundo grado, en tercer grado, lo que perdieron es de la pandemia. sociabilizar. Claro, ya quedaron marcados y son chicos menos sociables, más irritados. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese momento de los 2 años, 3 años sin ir, por ejemplo, al jardín. Muchos apenas si pudieron ir en la última etapa. Y los más grandes es... Acá sí, ¿tu hijo? Sí. Mi hijo apareció de salita de 5 que terminó, después arrancó la pandemia, por orden médico, porque es asmático, no le permitieron ir al colegio, y apareció en tercer grado. Claro. Nos encontramos con flor de chasco de que no sabía leer ni escribir, y ya estaba en tercero. Bien, sufrió un montón, es un montón. Y sigue sufriendo esto de que no es tan sociable. No. Igual yo creo, con todo el respeto que se merecen, chicos, yo creo que tampoco los adolescentes, realmente, no está bueno justificar los hijos de la pandemia, igual hay que esperar, y bueno, porque me parece que yo trabajaba 72 horas prácticamente y también me tomaba el tiempo con los libros. Denis fue un gran apoyo y ayuda en ese momento, importantísimo para su hermano. Yo creo que si no le hubiese tenido a Denis, no me podía dividir por la mitad. Pero también a veces que se lleva una materia hoy, en el 2025, y todo, que justifiquemos y por la pandemia y por la pandemia. No, eso no, pero la manera de ser en el crecimiento en esa edad, hay una edad, porque el adolescente, que era lo que le dolía, no poder ir a bailar, no poder ir a juntarse, se escapaban, hacían fiestas clandestinas, pero ya habían sociabilizado. Justamente... A Denis le dolía el cuerpo. Le dolía el cuerpo, de estar sentada acá, porque uno también estaba... Acostada estaba. ¿Dónde vivías? El tema era dónde vivías también, porque si la pasabas en un lugar donde tenías... los que mejor la pasaron eran los que más plata tenían, porque estaban en una casa amplia que se podía mover. Nosotros en Puente, porque a comparación de esa gente y lo que vimos que han hecho, si nos vamos a la parte política, un desastre. Y yo para mí, mirá, pero ¿qué hacer, no? Yo pensaba en eso, porque el que abría, hubo países que abrieron mucho, como Brasil, Estados Unidos, murieron muchas más personas. Y el que cerraba, tenía la parte económica también, de que fue un desastre. Entonces, porque murió mucha gente. Yo acá lo puedo contar en primera persona, puedo contar lo doloroso, y después le voy a contar una anécdota que era un poco más... no sé si divertida, pero era algo diferente. Lo doloroso fue que una persona me dice, Guille, no puedo hacer el programa, pero no te preocupes, me dice. No es COVID, es un resfrío. Y murió a los 3 días. Y eso fue como fue fuerte para mí. Una persona que hacía años que estaba en la radio, hacía mucho tiempo, Luis Lapenta, y murió en 3 días. Y bueno, más allá de que no se había dado la vacuna, lo que fuera, bueno, le agarró, era una persona aparte que no tenía, una persona muy sana, todo, y para mí eso fue fuerte. La otra cara de la pandemia, por ejemplo, era que como periodista y director de la radio tenía permiso, y lo que hacía para la gente, iba con el auto, me compré, ¿se acuerda que nos comprábamos muchas cosas? Me compré un adaptador especial y me acercaba lo más que podía al mar. Bueno, vos me viste. Te vi todo el tiempo. Yo transmitía lo que podía. Después el clima, el paseo, las plazas, hablabas de todo, me encantaba. De todo. Bueno, vos sabés que me llegó a bastante lejos porque me entrevistó el canal América contando. Yo digo, tendré que salir porque en realidad mi permiso era para ir hacia otro lugar y lo usaba, me escapaba y me iba a la costa. Pero eras intocable y a la gente nos ayudaba, porque vos hablabas del otro lado, ¿no? Como que los canales de aire o comunes era todo el tiempo la tragedia y las el muerto muertes. Y la muerta y el papá que iba llevando, el paisanito que iba llevando abrazando a su hija que se le moría el abrazo. Vos hablabas desde otro lado. Y ahora voy a bajar del auto porque tengo que ir a visitar a fulana que me dio tal cosita, bueno, chao, nos vemos. No, y me acercaba, yo parecía una ciudad sitiada, vacía. A mí me sorprendía ver la avenida Colón
y de pronto digo, no, me tengo que meter, y veía a la policía, no sé, tanto, y no es que me escapaba, pero trataba que, pues me iban a decir, ¿dónde va usted? ¿Qué hace acá? Si tiene que ir para el tal lado. Y en un momento dado, una de las oyentes me dice, quiero ver el mar. Y era complicado porque en la costa había mucho control, vos lo sabés, Marcela, tanto municipal como provincial. Y claro, cuando llegó a ver el mar y la gente hacía el mar, después viajaba por la ruta, bueno, trataba de abrirle una ventana a la gente que estaba encerrada en un departamento, en su casa, todos, ¿no? Como estaba. Era muy diferente a lo que se consumía. Transmitías un poco también de libertad, entre comillas, a través de una pantalla de imágenes, de también de la voz, de contar cómo lo estabas viviendo y transmitir todo eso. Vos eras los ojos de la persona. Eso fue muy importante para la gente. Les ayudaste un montón. Parece algo muy chiquitito, pero fue muy importante tu labor en ese momento. Al comienzo era como un juego, les digo, era como un juego al comienzo, y después me di cuenta de esa cuestión. Porque Marcela, Cintia, me parece que lo importante era lo emocional, y si nos cambió algo, no sé qué les parece, y a la gente también, nos cambió el manejo del tiempo, por lo menos a mí, de disfrutar lo que no disfrutábamos cuando teníamos libertad. Exacto, sí, el saber valorar esas libertades de decir, bueno, me voy a tomar aire a la plaza, voy a caminar 5 minutos, me voy a la playa a tomar unos mates, esa libertad es impagable. Bueno, a mí no me pasó, pero bueno, me pasó obviamente estar del otro lado trabajando, ¿no? Siendo un puente bien o mal de precaución, pero sí se me cruzaba por la cabeza y pensar, ¿no? En los abuelos de mis hijos, como otros abuelitos, como otros niños, ¿qué están haciendo? Pues los míos sí están encerrados estudiando o viendo la tele, pero ¿y qué hacen otros? O sea, yo les cambiaba un día mío que estaba agotadísima, me acuerdo que bajé como 20 kilos, estaba súper consumida, pero ahí le seguíamos poniendo el pecho. Guille, van llegando mensajitos de la gente, queremos escucharlos. Sí, ahora vamos a abrir las redes sociales, recordamos el número para aquellos que nos escuchan por primera vez, los demás ya lo tienen agendado y ya es como que van directamente. Hay muchos que ya nos escuchan. Pero claro, sí, hay muchas amigas y amigos que están ahí en la sintonía. Les recordamos que es el +54 223 4 24 66 46. Nos van dejando mensajes. Recordamos 2020, estamos recordando la pandemia, pero para ver estos 5 años que han pasado y de cómo nos ha cambiado o no. Yo les quería hacer una pregunta mientras ahí voy revisando, y ya tenemos acá saludos. Está Alejandra, Adrián, por aquí a ver si nos dejan mensajes. Saludos desde Buenos Aires, Cintia, bienvenida Cintia también, Aldana que nos está escuchando de Misiones. Bueno, a ir dejándonos mensajes. Si ustedes piensan esta frase que era tan popular, vamos a salir mejores, ¿qué sienten post pandemia a 5 años? Y es dudoso, porque yo recuerdo, y me va a corregir Cintia o me va a acompañar, llevabas a la criatura al pediatra y lo primero que le preguntabas, ¿es asmático? ¿Le tengo o no le tengo que dar la vacuna? Y se quedaban como, no entendían ni los propios especialistas. Como hay que darle la vacuna, pero yo no sé cuál de las 3, cuál sería mejor. Entonces te entraba mucha duda, mucho miedo por las criaturas, más que nada. Yo creo que esto también nos deja una reflexión, a ver, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo saber qué es lo mejor después de semejante catástrofe mundial? Porque se perdieron muchas vidas, se perdió mucha libertad, y libertad no solo de esto de poder salir de sus hogares y transitar en espacios públicos, sino también libertad de decisión. Y también esto lo lleva un poco a la psiquis de la persona. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, si me dicen que me vacune o no me vacune según lo que yo quiero,
pero me están exigiendo para poder transitar. Entonces, ¿hasta qué punto soy libre? Y ahí empiezo a trabajar un poco en la psiquis de las personas, ¿no? Es el tema de... Está bien, está mal, tengo miedo, no tengo miedo, estoy haciendo lo correcto. Es un poco la violación gente. de derechos, ¿no? La violación de derechos, porque es decir, por un lado, como te comentaba hace un ratito, no te vacunes, y por otro lado, sí vacunate, y después muchas secuelas que se están viendo ahora, en el 2025, de gente que te comenta, y yo antes de haberme vacunado no era así, ahora tengo esta patología, tengo aquello, y no son gente de la tercera edad solamente. Sí, También sí. Jóvenes, niños. Hay de todo. Vos sabés que en mi caso yo estoy del otro lado y vacuna que salía, vacuna que yo me ponía. Yo estoy del otro lado porque en las reuniones yo les cuento, chicas, la primera era la AstraZeneca, la segunda la AstraZeneca, la tercera y cuarta fueron Sputnik, después Moderna y llegué hasta la Pfizer, tengo 6. Y mis viejos que son antivacuna, todas, yo estoy re bien, yo puedo decir estoy re bien. Entonces cuando escucho lo de la secuela, claro, escucho secuelas por un lado, por el otro, y otros que me dicen, no te des más vacuna, le digo, estoy esperando que salga otra, yo los cargo, ¿viste? Al revés, yo les digo. Pero ahí está la libertad también. Para mí es una decisión personal y en tu caso, Marce, claro, estaba mal al comienzo que, no sé si estaba mal, porque sí fueron necesarias para contener. Lo que estaba mal que al comienzo sí o sí había que vacunar a todos para parar. Y hay algo que por ahí dijeron, que no hay que alarmarse, que se va a venir, ya está, el COVID quedó como un... está entre nosotros, es un resfrío más como quedó la gripe A. Está acá. Guille, claro. es como la gripe A en su momento, que fue un boom. Yo me acuerdo que mi hermano menor, en ese momento fue el único que se agarró, que estuvo re jodido, muy mal. Sí, me acuerdo. En un momento, pobre hijo, la tenían encerrado como si fuese un bicho raro en la pieza. Y dijimos, bueno, ya está, esto pasa y nunca va a volver a pasar. Y volvió a pasar, o sea, en gran magnitud, en mayor magnitud que esa vez. Y así como pasó, va a volver a pasar, porque lamentablemente es como que los virus van mutando, se van haciendo más fuertes. Ahora quedó como una simple gripe. Sí. Igual no te creas así, yo tuve que transitar esta semanita en el HPC, ustedes saben muy bien. Y lo primero que le hicieron al abuelo fue el hisopado. El hisopado. Y charlando con el médico, le digo, ¿pero por qué? ¿Porque hay COVID? Me dice, siempre hubo COVID, señora, nunca se fue. Claro, es lo que decía. Que pero a su vez, en este tránsito de estar del HPC casa y de vuelta de un año, es la primera vez que le hicieron el hisopado. Claro. ¿En qué momento sí, en qué momento no? ¿Qué tema? O sea, ¿qué tema? No, yo pienso que cuando hay más casos, ahí es donde otra vez se encienden alguna que otra alarma. Y yo pienso que en la libertad, porque ahí está el tema, gracias a los vacunados se contiene un virus cuando ataca así de nuevo, ¿no? Cuando es algo nuevo. Cuando ya está ahí el que se vacuna y el que no se vacuna, igualmente la protección de la pandemia, ¿no? De pasar de una simple gripe que puede ser estacional o de momento a una pandemia, no va a volver a pasar. Por lo menos con este tipo, con esta cepa, ¿no? Como el de la gripe, Guille, también, ¿sí? O sea, todo el mundo me dice, pero te vacunaste, o sea, tampoco me daban opción si quería o no quería vacunarme. A vos no te daban opción, Marcela. Nos ponían en la traje en la puerta, allá en el Grande de España, y empezaban a bajar los enfermeros, los médicos, y hagan fila y vamos que vamos. Y la que a vos te dieron, vos fuiste la primera, porque hay que decirlo también, que como era una pandemia había que apurar todo, las primeras, y fue la China no se daba, no tenía, era muy débil, por eso te dieron, ahora entiendo por qué te dieron así de una, porque era la China que era más débil, era la primera que llegó, y como trabajadora municipal sí o sí vos fuiste, ¿cómo se llama?
Un conejito de India fuiste, Marcela. Exacto. A mí me encanta, amigo de mi vida, me encanta porque yo vengo resguardándome de lo que hacía y vos... Así que me debes la grabación, de la vez que fui como inspectora de tránsito. Claro, Ahora claro, no, tu pasado está ahí. Que sí. pida temas para tratar, que yo enseguida lo tocamos con Guille y con Cintia acá. Pero claro que sí. Vamos con los primeros Sí. mensajes que nos van llegando. Vamos. Estamos recordando el 2020, cómo de alguna manera te afectó o no, te cambió, qué sucedió. Por acá, primer mensaje que nos llega de Julia. Julia nos cuenta. Julia, les cuento que es de Asunción, Paraguay. Desde Paraguay, desde nuestro país vecino. Nos cuenta, en mi caso, de lo que ya vivía sola, me afectó más. Hasta el punto de que estoy acostumbrada a estar sola durante todo el día y no hablar con nadie. Jugaba en ese momento, trabajaba. Perdí el interés en querer tener una pareja o de salir con mis amigas un rato. Nos cuenta también que ya no me interesan ciertas cosas, pero al momento de hoy me siento un poco más indiferente y me faltan motivaciones. Nos comenta Julia desde Asunción, Paraguay. Julia, Justito. bueno, eso es lo que íbamos también a decir, ¿no? Esto de que por cosa de la pandemia uno empezó a aislarse, a empezar a dejar de contar con el otro, ya sea para una salida, una charla, una comida, tomar unos mates. Y empezó a aislarse la persona, el ser humano se empezó como a meter en una burbuja y empezó a perder este contacto. Y hoy por hoy la estamos pasando con muchos casos de esto de que la persona está deprimida, depresiva, ya no confía tanto en el otro porque perdió el interés, el contacto, el uno a uno con otra persona. Esto de estar deprimido y no encontrarle el sentido a decir, bueno, voy a salir, voy a despejarme. Hay muchas personas que hoy por hoy, pese a que ya no hay pandemia, fallecen tristes, solos, sin querer pedir ni recibir ayuda alguna. También Cintia es su elección de vida, pero es triste, es tal cual. Para el tema de la pareja se nota hoy mucho. Y no, estoy solo, no, estoy sola, y no, mejor así. Como que vos decís, hasta ahí eso cambió, ¿no? Antes Sí, se dialogaba, la pelea, se solucionaba, se seguía adelante, ahora es como que no... Más individualismo. Sí, claro. Y más como que te tengo ahí hasta cierto pero punto, no la están pasando bien. No la están no. pasando bien. El que no tiene un amigo, un hermano, o a veces dicen, bueno, ellos ya están ocupados, cada uno con su tarea o sus cosas. ¿Para qué les voy a decir? ¿Para qué los voy a llamar? Y acá traemos este tema a lo que es lo espiritual. Porque muchos dirán, ¿por qué están hablando de este tema? Y porque también se juega un poco con esto de lo espiritual, de poder tener ese amor propio, de decir, bueno, a ver, si bien estoy mal, pero bueno, vamos a tratar de ponerle pilas, onda, me voy a arreglar, me voy a bañar, me voy a cambiar, voy a salir un poco. Sí, pero cuesta mucho. Yo te digo que el que está del lado de afuera te impulsa, te empuja, te ayuda, y a veces tampoco ellos tienen parámetro de decirlo hasta dónde, porque hay personas que necesitan que le des un apoyo, un empujón, y hay otros que dicen, bueno, hasta acá, esperá, no te metas, no me invadas, no me acoses, no me ayudes, porque no estoy pudiendo.
Y estoy hablando de gente que conozco, mucha gente del 2020 que viene remándola y que no está pudiendo. Bueno, y acá entra un poquito también en juego a favor esto de las redes sociales, ¿no? Porque muchos perdieron esto del contacto físico, pero se está dando esto de poder hacer una videollamada, el poder hacer un video, algo que pueda reconectar a las personas. Viste que antes el Guille no se utilizaba esto de las sesiones de psicología mediante la pantalla. No. Impensable. Era impensado. Teníamos esto, sí, ahora es algo común. Mira, hay algo que yo a veces tengo reparos en contarlo, pero para mí la pandemia fue muy positiva, sacando lo negativo lo dejo de ahí, que era lo que estábamos charlando, ¿no? Y lo que está contando Julia, por ejemplo, y ahora hay otro mensaje más también que nos llegó, que es la soledad, el aislamiento, la falta de libertad, pero para mí fue fantástico por todo otro arco, ¿no? Lo que nos ha facilitado en otro tipo de comunicación, sin dejar la otra, porque para mí sí. Pero el contacto del 1 a 1 es básico. Eso es básico, eso no se toca, pero se pudo agregar algo más. Claro, hasta te doy un ejemplo muy cotidiano que a ustedes les va a pasar. El tiempo que perdíamos pagando un impuesto, haciendo fila, la gente quejándose, escuchando. Yo decía, tengo que escuchar a esta señora y al otro. Digo, y ahora lo pago a un clic, por ejemplo, a un clic de distancia. El valor tiempo, digo, no la cuestión a veces de ir a un lugar, pero perdíamos mucho tiempo en un montón de cuestiones y nos amigamos con herramientas que teníamos. Estas herramientas que son fantásticas, que acercan también a mucha gente, acercan. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros es fantástico y capaz que antes no lo podíamos hacer y de llegar a más gente. Desde la radio los programas cambiaron a ser programas más universales. De pronto de tener ayer en un programa de rock a un entrevistado de España. Antes nunca lo podíamos tener. Alguien de España, argentino, y nos contaba y nos mostraba la vida en Mallorca en vivo. Bueno, eso es algo positivo porque acerca también, y estaba escuchando a la mamá acá en Mar del Plata, y la estaba viendo, escuchando y viéndolo. Bueno, y así podemos contar un montón de detalles positivos, pero yo valoro también la cuestión de que ganás mucho más tiempo, ¿no? Si te sabes organizar de cierta manera, para sacar algo, ¿no? De todo lo negativo que tuvo la Pero ahora, Guille, sin ir más lejos, los chicos que van a colegio privado y eso no tienen, hablábamos con Cintia hace un día, 2 días, no tienen ya el cuaderno de notificaciones. No. Va todo a parar a la plataforma. Sí. No tienen un boletín. Va al CEU enseguida y te notificas por ahí. Pero bueno, también hay que tener mucho cuidado con los chicos y la tecnología, porque están enviando páginas que realmente no son para las criaturas. Hay las mamás que no pierdan de vista esas cosas, porque si bien la tecnología nos acerca a un montón de lugares, también nos aleja de otros tantos. Mira, Guille, quiero acotar algo. Esto de alejarnos, ¿sabes a qué me hace pensar? Las compras. Las compras. O sea, uno ya es algo re básico, re sencillo, pero la gente ya no va a comprar como antes. O sea, todo es online. Sí. Sea una remera, sea un mueble, sea lo que sea una hebillita para el pelo, todo es online. Todo. Un novio. Un novio, claro, un novio que te lo traigan a tu casa y en 24 horas. Puedo elegir. Voy eligiendo. Yo me aboqué a trabajar y ayudar al prójimo y me quedé sola. Y así bueno, que bueno. Pero vos estás con los viejitos, vos dijiste, estás ayudando y estás... Estás buscando un millonario. Un abuelito millonario estás buscando, Marcela. Sí. Vamos con un mensaje. Lo publicamos. Por acá. Dándole un poco de humor porque estamos llegando al final. Sí, no, y ponemos. Pero mira, hablando del factor tiempo, por acá le mandamos un saludo para Silvia que nos escucha de la zona de La Perla, aquí en Mar del Plata, y dice:
A mí la pandemia me cambió en muchos ámbitos. Cambié algunos de mis comportamientos sociales, dejé de frecuentar espacios con mucha gente, por ejemplo. Cambió mi vínculo con el trabajo, ahora trabajo desde mi casa, ¿no? El home office, que empezamos a aprender esa palabra, home office, es mucho más generalizado que antes. Y también nuestros vínculos por las redes sociales. Es un antes y un después. El vínculo con el tiempo también cambió. Todo parece pasar más rápido. Miren lo que nos dice por acá Silvia. Todo parece pasar más rápido. Y parece que nada se disfruta, que todo vuela. Es muy extraño, nos cuenta Silvia. Sí. No. Yo volviendo, increíble, ¿no? Todo lo que compartió. Pero volviendo a los niños, mi hijo tiene 12 años y prácticamente como tu niña, Guille. Igual, y sí, de la misma edad. Me decía, me quedé ahí con lo que comentó recién el oyente, porque fue al cumpleaños del amigo, me dice 2 o 3 veces ya ha ido de visita, y me dice, mami, porque el papá de Juan Martín trabaja en la casa. ¿Y qué? Con la computadora, mamá, yo cuando sea grande quiero ser igual. A veces uno cree que ellos están jugando en sus tiempos y en su ritmo, y ellos están observando todo. Entonces le digo, bueno, tenés que estudiar, tenés que ir a la facultad y todo eso. No, mami, eso se puede hacer por computadora, así, me decía. 12 años, o sea, yo 12 años no sabía ni lo que era una tablet, o sea, no existía. Y pero eso es lo que también va cambiando. A ver, más allá de la pandemia, es lo que va avanzando la ciencia, ¿no? Y la tecnología. Se van abriendo nuevas puertas, si bien se cerraron muchas, pero se van abriendo otras, que todo en su justa medida es bueno, porque tampoco está bueno el estar 24/7 detrás de una pantalla, haciendo absolutamente de todo detrás de una pantalla, porque no está bueno. Pero sí está bueno esto de facilitar el poder llegar a más gente, poder tener un diálogo con personas de otros países, otros idiomas, porque hay traductores ahora para los celulares, y también esto de poder trabajar desde cualquier parte del mundo con una computadora, pero todo en su justa medida, Sí. obviamente. Un mensaje que nos llega de la zona de Parque Luro. Natalia dice, indudablemente en lo personal me afectó muchísimo, pero aún así extraño lo que viví en ese lapso de encierro. Yo soy alguien que siempre le gana la nostalgia y me acuerdo de lo que compartía en ese ámbito. Hablábamos de cosas más profundas y fue la primera vez que no me sentía tan incómoda después de mucho tiempo. Natalia desde la zona de Parque Luro. Saludos, Natalia. Gracias por compartir. Nati, acá te voy a decir algo que creo que a más de uno, son muchos, pero a más de uno le habrá servido esto de estar aislado, porque empezó a trabajar más, esas personas empezaron a trabajar más en uno, en decir, bueno, a ver, tengo una pausa social, a ver cómo puedo implementar esta pausa social para mi bienestar. A mi hijo, por ejemplo, al mayor le recibió esa pausa social, le vino re bien, mejoró en muchos aspectos de su persona, y para con los demás. Es como que te lleva también a reflexionar esto de estar solo, de decir, bueno, yo disfruto del estar solo, pero ¿hasta qué punto? Y hay personas que les vino muy bien la pandemia. El caso de mi hijo, por ejemplo. Estuvo muy bueno en ese sentido. Es verdad de hablar cosas profundas, Marcela, ¿no? Se hablaba de otros temas, ahora que nos hizo pensar la oyente, es verdad, no. Después volvimos a lo cotidiano, a esto, a lo otro, pero hablamos de cuestiones espirituales,
se hablaba de un montón de cuestiones. Ahora me está haciendo acordar, ¿no? De muchos temas, esa introspección que teníamos también dentro del caos. Sí. Y lo que pasa es que, vamos a decir la verdad, yo soy la más jodona del grupo, la que dice las cosas con chiste, pero hablar de espiritualidad en el 2020, y eras un loco tremendo, ibas derechito, raro. Hay 2 clínicas psiquiátricas acá, y vas derechito a la clínica psiquiátrica. A la más cercana. Y después, hoy en día, vos ves todo lo que hacen en la parte espiritual, de tarot, de todo, que están en todas las plataformas, en todos los lugares lo encontrás, o sea, eso, bueno, y la parte holística, ¿no? Que en ciertas partes hay que entrar en punta de pie, o de repente decir, ¿qué pasó en tu vida? Hablo desde lo personal, que se marcó un antes y un después, ¿no? Yo obviamente renuncié, me aboqué después de casi 20 años de trabajar y hacer todas las tareas a lo holístico. Estoy feliz haciendo lo que hago, tranquila, en paz, sacándome esa mochila gigante. También mis hijos, el de 12 y la de 25, me dan lugar a que lo pueda hacer, ¿no? Ya están más grandes. Pero hablando de toda la parte espiritual, hoy en todos lados se está hablando, desde yoga, desde reiki, de lo que quieran, tienen ahí para... Bueno, nos tienen a nosotras primero. Pero claro, gracias a la pandemia está 11-11, es así, sí. Vamos, sí. Cintia, vos, habla de ti, Cintia, un poquito, sí, a ver, ¿qué hace Cintia? Desde la parte te hablo como tarotista, el tarot, que es una herramienta que sirve en la evolución de las personas, ayuda mucho, porque pese a que ya pasó la pandemia, sigue ayudando a muchísimas personas a poder comprender lo que pasó, comprender el presente y poder transformar ese futuro, ¿sí? ¿Cómo? Y trabajando en el día a día, ¿sí? Empezando a tener conciencia, ser consciente de lo que pasó, cómo uno lo tomó y cómo tiene que transformar eso, ¿sí? Cómo tiene que ir digiriendo todo eso para ir por buen puerto el día de mañana. Sí. Yo la tengo a Cintia como apoyo fundamental, pero no quería descartar lo que dijo Cindy hoy tempranito y volverlo a recalcar, porque el tema de la parte de psicología, la verdad que psicóloga holística, todos se miran con cara raro y se van para otro lado. Mi hijo tuvo psicóloga holística en el 2020. Claro. Y para mí era muy normal, porque como yo ya vengo hace 11 años con esto, hablar con la psiquiatra y decir, sí, me cambio porque me quiero ir a una holística. Guille, hoy por hoy, la psicología junto con las terapias holísticas van muy de la mano. Es más, conozco varias psicólogas que trabajan a la par de las terapeutas holísticas. Y muchas psicólogas también son terapeutas holísticas hoy por hoy. Porque todo va de la mano con todo. Se van ayornando, le digo yo. Se van ayornando porque son hace 20 años haciendo esta profesión, pero ahora pegando el salto cuántico se le puede llamar, pegan el salto, bueno, pero esto de esta forma me resulta más. Sí. Vamos con un mensaje, el último del día, no sé qué entren ahí, pues yo sé que hay amigas y amigos que no se escuchan, pues es un programa para escuchar y cuando comentan le decimos bye bye porque ya nos fuimos, pero bueno, tenés estos segundos mientras lo leemos al mensaje que nos ha dejado Oscar y puede entrar algún mensaje más en este momento, más 54 223 424 66 46. Oscar nos cuenta, no tenía trabajo y me hacían falta muchas cosas. Intenté hacer algún que otro emprendimiento sin éxito, que esto pasó mucho, ¿no? Lo que cuenta Oscar de los emprendimientos, ¿no? En esa época. Y eso que no estaba haciendo nada productivo, me comía la cabeza, sin contar que empecé a padecer otra vez ataques de pánico. Pero les cuento una positiva.
retomé en ese periodo el secundario vía digital. Nos cuenta Oscar. Qué ¿no? bueno. Lo aplaudo. Un genio. Te aplaudo, te re felicito. Qué bueno. Porque esos logros se festejan. Sí. Y esos festejos de esos logros son los que te llevan a apostar a más, a seguir creciendo. Claro, a Así saber que podés, esto me hizo recordar que yo llevaba las bolsas en el móvil y repartía a ciertos lugares, y después, fuera del horario laboral, en el auto particular, llevaba otras bolsitas y me iba para los barrios bajos. He hecho muchas cosas calladas, que todas van detrás del uniforme, pero oculta. Yo creo, Guille, también con este mensajito hermoso que leíste, de los emprendedores, ¿no? Que dio posibilidad a que crecieran muchas personas. A ver, como dijo este oyente, no siempre fue todo de 10 que dijeron, ay, me pongo, no sé, a vender una florcita en la esquina y que tuvieron éxito. No, muchos fracasaron, me incluyo, fracasamos en el camino, pero harto algo. Esfuerzo de cada persona, las ganas de querer salir adelante, el decir, bueno, yo puedo, yo sé que voy a mejorar. A ver, vamos a seguir apostando con otra cosa. Si el no, creérsela, ¿no, Cintia? Exacto. El creérsela. Yo creo que eso. aparte de la contención que puedan tener o no, es la lucha mental y decir, yo puedo, yo voy a llegar a lograrlo. Voy a llegar a caminar esos 100 metros y me pongo a vender la florcita, como dijo Cintia. Cuando se quiere, se puede. De a poco. La voluntad. De a poco, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias a todos los mensajes que nos llegan semana a semana, y este tema que era un poco socavar, ¿no? Sobre algo que nos cambió, nos perturbó. Yo extraño el barbijo. No, un poquito nada más. No para nada. No hablamos del barbijo, yo sé que no lo querían el barbijo, pero vieron que era muy artístico también. Al comienzo el arte salió y yo tenía uno todo colorido de flores, sanitizado cero. Yo quiero ver fotos de eso. Hay fotos. Bueno, chicas, qué lindo que la pasamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Qué placer los tres juntitos y los oyentes del otro lado. Y esperamos el próximo tema, que ya les vamos a contar en la semana. Y próximamente va a haber un programa doble por el viernes pasado, que estuvimos pasando un programa de colección. Va a haber un programa doble. Y sé que hay un tema por ahí que está dando vueltas, que es muy pedido, que es relacionado al mes de diciembre. Vamos a ir palpitando fin de año. ¿Qué y tema? A pedido de un oyente, vamos a tocar ese tema, porque ¿Qué temazo? va a dar que hablar, Guille. Temazo. Acordate que más de uno que está ahí del otro lado se va a recontracopar y va a llenar la casilla de mensajes. Imagínate. No. ¿Me quedo acá con ustedes o paso del otro lado como oyente? Vos elegís. Ya quiero saber. Gracias, chicas. Bueno. Gracias, Guille. Nos reencontramos el viernes que viene. Posiblemente antes. Sí, antes. ¿Qué día, Guille? A ver, ya Guille. Bueno, si quiere podemos tirar ya el martes, así hacemos, le damos el tiempo para un programa y el otro. El martes a las 10 de la mañana nos podemos encontrar en un programa especiales. Sí. Bueno, entonces, nos reencontramos el martes a las 10 de la mañana. No se olviden. Programa especial, ¿sí? Y bueno, y como todos los viernes, de 10 a 11, nos volvemos a reencontrar esta semana. Esta semana doblete. Cariño, Guille. Cariño, chau. gente. Saludos, Marce. Chao, Cintia. Nos vemos. Lo cotidiano aturde un poco.
Las palabras a veces molestan. Tómate un respiro, ya que la mañana está en su punto más alto. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.